Buenas, hoy vamos a seguir con lo que es biomecánica de los elementos corporales. Vamos a ir por rodilla. Trataré de ir por los conceptos esenciales, artrocinemática y osteocinemática, y un poquito hablando sobre la articulación de rodilla, como los temas más curiosos y funcionales. Bien, para no hacerlos tan largos ni tan tediosos. Bien, la articulación de rodillas se va a partir en dos. Tenemos la articulación femorotibial y la articulación patelofemoral. Femorotibial básicamente son los cóndilos femorales con los cóndilos tibiales. Y la articulación patelofemoral básicamente es la parte femoral y la parte inferior de la patela. O la cara articular de la patela. Ahora, siempre que yo hable de cara articular, siempre va a ser la parte que tenga el cartílago articular. Y la otra sería la parte de inserción o la parte externa. Y ahí estarían las inserciones musculares. Bien. Básicamente la articulación de la rodilla me funciona para desplazar cargas, es fundamental. Para aumentar básicamente la patelofemoral es aumentar el brazo de palanca para tener un mayor movimiento rotacional, o sea, aumentar el torque, y también me permite para estabilizarte en diferentes terrenos. Ojo, más que todo sería la parte de cuello de pie y todo lo que son tarso y metatarso, porque estos se deforman en la presión en el piso, pero la rodilla se encarga de poder, depende del cóndilo en que se mueva, de distribuir las cargas. Ahora, también puede absorber cargas, porque también sirve para absorber cargas, porque directamente ahí van las fuerzas del peso corporal y las fuerzas de reacción del suelo, o fuerza negativa. Eso lo vamos a hablar un poquito en física articular. Bien. Los huesos, tenemos una diáfisis, que es una diáfisis superior y una diáfisis inferior, y una diáfisis y una epífisis superior y epífisis inferior, o epífisis proximal y epífisis distal. En la epífisis distal básicamente tenemos los dos cóndilos femorales, un cóndilo medial y un cóndilo lateral, un tubérculo, el tubérculo para el músculo aductor, que los aductores son fundamentales, ya hablamos en cadera, que coatan, nos ayudan en todos los movimientos de cadera. Aquí tenemos los dos cóndilos. En la parte posterior tenemos la fosa intercondilia, donde se coatan los dos cóndilos, la línea áspera medial, línea áspera lateral y el triángulo o fosa poplitea. Ahora, descripciones de los huesos de la rodilla. Tenemos un cóndilo, el que está en la parte lateral y la parte medial. Bien, este supongamos que es el hueso derecho. Listo, el hueso derecho, tenemos el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Aquí tenemos anterior y posterior. ¿Qué diferencia encontramos? Una muy simple. Aquí vemos la distancia, pero ojo, no es que uno sea más largo que otro como tal, porque básicamente el cóndilo lateral pues es más largo en sentido antero-posterior, o sea, en el plano sagital, mientras que el cóndilo medial pues presenta una forma curva en el plano horizontal y básicamente tiene una proyección de bloqueo. Pero si este no tuviera la forma curva, si fuera más recto, ambos tuvieran la misma distancia, o sea, es el mismo recorrido. Por ejemplo, si usted va a una calle y la calle, digamos que está a unos 100 metros, ambos están a 100 metros, pero este es todo recto y aquí está la casa y esta es toda curva. Listo. Ambos son de 100 metros. Las dos casas están a 100 metros. Pero usted piensa que esta está más lejos que esta. Lo que pasa es que ambos están a 100 metros, solo que esta tiene una leve curva. Entonces la distancia pues se ve relativamente disminuida. O sea, la distancia es igual, solamente que el área o la percepción se ve como si este estuviera más lejos y este estuviera más cerca. Pero no, ambos van a recorrer la misma distancia, que serían 100 metros. Listo, recorren la misma distancia, solo que este se ve un poquito más lejos porque está directamente aplanado. Entonces aumenta su área o su sentido antero-posterior, y ese básicamente aumenta su área anteromedial o anterolateral, o su parte horizontal. Listo. En la parte inferior tenemos todo lo que son los cóndilos tibiales, y vamos a hablar un poquito de los meniscos en esta zona, que son fundamentales. Bien, ahora miren que aquí se ve hasta la misma distancia recorrida, o sea, la misma distancia del recorrido como tal es igual. Lo que cambia es el movimiento, ¿ya? Y este se ve hasta más grande, pero es que el recorrido va a ser igual. Ahora, va a ser un movimiento de extensión, porque vamos a llevar básicamente todo lo que es la tibia hacia adelante. Es básicamente de cadena cinemática cerrada, movimiento de extensión. Ahora, fundamental, la posición de extensión en cadena cinemática cerrada, ya vamos a hablar en cada una de estas, donde se rota, me va a bloquear en una rotación si la fíbula está siempre en la parte lateral, ¿cierto? O parte externa. Entonces va a ser una rotación lateral o rotación externa. Y esto quiero que les quede claro, porque a veces en algunos libros tenemos acá E y tenemos acá I. Mira, ¿esto qué significa? Bien, en algunos libros
la parte lateral es la parte externa y la parte medial es la parte interna. Entonces, cuando yo hablo de rotación externa, es básicamente que esto se va a mover hacia allá. Y si yo hablo de rotación interna, es que ya está aquí y se va a mover hacia acá. Es en un eje medial. Saco una línea media y si el cóndilo va para allá, pues va a una rotación externa. Si el cóndilo ya está acá y se regresa, pues va a una rotación interna. Entonces varía mucho en cadena cinemática cerrada y en cadena cinemática abierta. Listo, quiero que se haga una línea guía y si va hacia afuera es una rotación externa o rotación lateral. Y si va hacia adentro es una rotación interna o parte medial. ¿Y cómo así yo sé hacia adentro o hacia afuera de qué? Pues básicamente aquí está el centro del cuerpo y aquí imaginen que esto está del otro lado también. Está otro fémur y otra tibia. Ahí. Más o menos. Y la fíbula. Bien. Listo. La parte medial siempre va a centrar el cuerpo o la parte interna del cuerpo y la parte lateral pues afuera del cuerpo. Ahora, inclinación femoral. Esto es curioso. El cóndilo femoral o el cóndilo medial, además de tener una curvatura presente para una mayor protección, básicamente está inclinado. ¿Cómo así? Si el eje del fémur, el eje femoral, fuese completamente recto, básicamente el cóndilo medial estuviera más abajo, o sea, hiciera más presión, y el cóndilo lateral estuviera más arriba. Listo, no haría tanta presión. Por ende hay una inclinación femoral. Inclinación femoral que lo hablamos en cadera un poquito, aquí también lo vamos a tomar nuevamente, una inclinación femoral. Esta inclinación femoral, que básicamente varía entre 5 a 6 grados, incluso 5 a 10 grados, me coloca es que ambos cóndilos estén en la misma línea, ¿listo? Si ambos cóndilos están en la misma dirección de la línea, que la que vemos acá abajo, no puedo señalar esta ahora, que vemos acá abajo, es que ningún cóndilo está haciendo más presión que el otro. Por ende no está generando más presión un cartílago y el otro tampoco. O sea, ambos cartílagos están dividiendo su presión de igual manera. El platillo tibial, bueno, el platillo tibial tiene una orientación curiosa. Los platillos tibiales son estas cosas que van acá. Tenemos acá todo lo que es el tubérculo intercondilio medial, tubérculo intercondilio lateral, que son estos que están acá. Tubérculo intercondilio medial es este y tubérculo intercondilio lateral es este. Lateral y medial. Aquí también voy a dibujar medial, lateral. Aquí tenemos anterior y aquí tenemos posterior. ¿Listo? Tubérculo intercondilio medial, tubérculo intercondilio lateral. Los platillos tibiales. El platillo tibial medial es cóncavo en sentido antero-posterior y cóncavo en sentido medio-lateral. O sea, es una parte cóncava. El platillo tibial medial es cóncavo en ambos sentidos. Literalmente un agujero. Ahora, el platillo lateral es cóncavo en lo que es el sentido medio lateral. Aquí es cóncavo, pero es convexo en sentido antero-posterior. O sea, en este sentido es cóncavo y en otro es convexo, lo que forma esta figurita acá, que es un poquito más superior. Ahora, entonces esto no sería que el cóndilo lateral no funcionaría como una articulación básicamente de silla de montar. Técnicamente sí, pero cuando hablemos ya de los meniscos lo que hacen básicamente es, si tenemos una parte convexa y una parte cóncava, el menisco lo que hace es igual colocarlos a ambos en una misma altura. Entonces estos dos de por sí ya serían cóncavos. Entonces ahí se mantiene la articulación cóncavo-convexa, la ley articular cóncavo-convexa. ¿Listo? Entonces básicamente los meniscos me aumentan el área básicamente para que la parte convexa no choque directamente con los cóndilos, porque si no sería cóndilo con cóndilo y ya sería los movimientos que vimos en cervical, que son como pivotes. Listo. Aquí ya vemos esto acá en la parte más inferior y vamos acá. El platillo tibial. Con los meniscos ambos platillos tendrán ambas formas cóncavas, esto ya lo dijimos, y aquí tenemos todo lo que es unos ligamentos que vamos a encontrar acá. Si es anterior, el ligamento cruzado anterior va a estar en la parte anterior, porque los ligamentos cruzados se nombran es en la tibia, no en el fémur. El origen básicamente va a ser la tibia. Entonces si yo estoy en la parte anterior de la tibia, básicamente este va a ser el ligamento cruzado anterior. Y si yo veo la parte posterior de la tibia, pues va a ser el ligamento cruzado posterior. Entonces van a nombrarlos dependiendo de donde veamos la tibia. O sea, la tibia es la que me da el nombre del ligamento cruzado, porque a veces confunden. Ahora, aquí vemos como un ligamento acompañante del ligamento cruzado posterior. Este es el ligamento menisco femoral, listo, que cubre el menisco. ¿Y qué menisco es? Vamos a orientarnos. Si nosotros tenemos acá todo lo que es la tibia,
tenemos que identificar ambos meniscos, porque uno tiende a ser más grande que otro. Esto lo vamos a ver ahorita, pero aquí nada voy a orientar primero lo que son los meniscos. Tenemos las caras semilunares de los meniscos, uno en forma de O, otro en forma de C, listo, y tenemos acá todo lo que son las divisiones meniscales. Ahora, aquí tenemos los surcos y la escotadura. El surco intercondilo es la parte anterior, disculpen, acá, esta parte anterior, surco intercondilo. Y la escotadura intercondila, pues es la parte más grande en la vida posterior. Ahora, recuerda que le dimos el ligamento meniscofemoral, es este que está acá, listo, que sería en la parte fibular. La parte fibular es la parte lateral. Entonces, retomando, pues es el menisco lateral es más pequeño y el medial es más grande. ¿Cómo así? Es que el medial tiene que tener una forma bastante curva, porque recuerdan que él va a hacer una gran curvatura, y el lateral pues prácticamente va a ser un solo movimiento de arriba y hacia abajo. Por eso es que el medial tiene que ser un poquito más grande, listo, que el lateral. Aquí sí ya cambian la distancia, pero esto vamos a hablar después un poquito. ¿Por qué? Porque recuerden que uno tiene más profundidad. Recuerden que el menisco medial de por sí ya es más profundo. El lateral pues ya como pierde convexidad se hace un poquito más pequeño. Ahora, descripción de la rodilla, tenemos lo mismo: anterior, medial, lateral y posterior. Y tenemos la cresta patelar. Este surco, miren que es como un surco, todo esto por aquí donde la patela va coaptando. Ahora, recordando que había dos articulaciones, la femorotibial y la patelofemoral. Hablamos primero de los ejercicios del movimiento patelar. La patela, básicamente le dijimos que ayuda a aumentar todo lo que es el brazo de palanca, y se coapta de diferente manera dependiendo del ángulo en que estemos. Ejemplo, si voy a hacer una extensión, la patela va rotando o va aumentando o se va acercando directamente a la contracción del cuádriceps. Dependiendo de en qué posición esté, va a estar más estable o menos estable. Este es un ejercicio que pueden hacer. La patela, en la parte de flexión, es donde está mayormente coaptada. Esto tengo que decirlo porque esto es importante. Bien. Existe algo que se llama bloqueo articular. Los bloqueos articulares es en la posición en que la articulación está lo más estable posible. Y como son dos articulaciones, hay dos tipos de bloqueo. En flexión, que es este movimiento, miren que la articulación femorotibial, pues no hay mucha área de coaptación aquí. O sea, la área es pequeña. Pero la patela tiene una área grande de coaptación. Aquí la patela es tu posición de bloqueo. La flexión es posición de bloqueo para la patela. Pero la extensión, básicamente la articulación femorotibial tiene más área de contacto y la patela tiene menos área de contacto. Aquí, ¿quién es más estable? Pues la extensión en la posición de bloqueo de la articulación tibiofemoral, ¿listo? O femorotibial. Es la articulación, la posición de bloqueo. Y esta es la posición de más debilidad o más probabilidad de luxación de la patela. Y aquí es lo contrario. Ahora, si usted extiende la pierna y se queda tirado en el piso, o sea, usted está en el piso así, con los pies extendidos, ya usted puede tocarse la rodilla y moverla de un lado hacia otro. Básicamente porque hay poca estabilidad, porque no está directamente coaptado en el surco. ¿Listo? Está en el surco y no está en la escotadura. La escotadura es más profunda. Aquí pueden hacer hasta leves inclinaciones de hasta 15 grados. Y vemos la parte posterior de la patela. Tenemos básicamente una cresta y varias facetas. La cresta es esto, que esta es la cresta patelar, que es la que coapta directamente con los surcos y la escotadura, y las facetas. ¿Recuerdan de las facetas articulares de la vértebra que hacen movimiento de deslizamiento? Básicamente son estos movimientos de deslizamiento, porque donde yo deslice básicamente va a ir el movimiento, así que no hay ley cóncavo convexa directamente. Y hay una faceta accesoria que básicamente está en la parte medial, y una punta, básicamente una punta o ápice de la patela. Ahora, esta imagen que vemos aquí es la coaptación de la patela con el cuádriceps y cómo se va coaptando directamente en el grado de movimiento. A los 20 grados pues no hay una tanta coaptación. 60 grados se encuentra aquí, 90 y a los 135 grados donde está directamente en la escotadura, donde hay una coaptación completa. Depende del grado, aquí me indica dónde va a tocar el músculo. Por ejemplo, si está más abajo, el cuádriceps va a tocar más a esta zona también. Y así específicamente. A los 20 grados nada más la única punta que tope es cerca del ápice, por eso es fácil moverla. 60 grados pues también sería relativamente fácil moverla, un poquito de presión, y a los 90 ya está casi coaptado completamente. A los 135 ya está toda la patela coaptada con el fémur. Alteraciones de plano frontal, ya dijimos que básicamente el ángulo que uno dice no, de 70 a 75 grados. ¿Qué me indica esto? Esos 5 o 10 grados que faltan son los normales, listo, siendo mayor en las mujeres.
La posición normal del plano frontal que me indica si hay un lleno largo o un lleno varo es esta posición. Y dijimos, pero esos 5 grados o 10 grados salen de lo que dijimos, del ángulo femoral. ¿Y por qué este ángulo es normal? Este ángulo es normal para impedir que un cóndilo genere más presión, específicamente el medial y que el medial. Disculpen. Ahora, de 170 a 175. Ese número varía porque si es 10%, pues sería 180. Perdón, si la persona o es mujer tiene 110, tiene 10 grados de más, pues serían 170. Y si tiene 5 grados, pues serían 175. Ahora, si son menos el ángulo, básicamente sería 165. Básicamente va a haber más presión en un cóndilo que en otro. Y si aumenta el grado, pues va a haber más presión en un cóndilo que en otro. ¿Listo? Si es disminución, pues en ese caso el cóndilo que más va a hacer presión es el cóndilo lateral, no el medial. Y si tenemos un ángulo femoral, va a haber un ángulo alterado de mayor distancia, va a ser básicamente para el cóndilo medial. Ahora, los meniscos. Vemos acá en un cuadro, este cuadro que vemos aquí como 3 colores, no es una bandera, es básicamente la área de irrigación del menisco. Acá tenemos todo esto, son astas, básicamente tenemos el ligamento meniscal medial anterior y el ligamento meniscal medial posterior. ¿Cómo así? Básicamente este es el menisco medial, entonces tenemos el ligamento meniscal medial anterior y porque está en la parte, perdón, ligamento meniscal medial, este es anterior, esto está al revés, no lean esto acá no es posterior, es anterior y esto básicamente lo voy a borrar enseguida. En la diapositiva que les mando, esto lo borro, esto sería posterior, esto sería anterior, sí, tiende a confundir. Bien. Esto que está aquí es la parte anterior y medial anterior. Este es un ligamento, es el ligamento meniscal medial porque de la parte medial y está en la parte anterior. Ahora este es el ligamento meniscal medial también, pero está en la parte posterior. Ahora este es el ligamento meniscal lateral, su parte posterior, y ligamento meniscal lateral anterior. ¿Listo? El menisco tiene lo siguiente. Aquí se ven los ligamentos como medio dibujaditos. Tiene lo que es 3 partes de irrigación. La blanca es donde hay 0 irrigación. La más clarita es cuando hay una irrigación intermedia y la roja donde hay probablemente más irrigación. En un daño hay un menisco que tiene más daño que el otro. Por ejemplo, el ligamento meniscal medial o el menisco medial con el ligamento medial básicamente coacta directamente con el menisco. ¿Cómo así? Creo que los ligamentos están acá adelante. Sí, bueno, lo voy a dejar para adelante para que no confundir la imagen. Pero lo que me indica es básicamente las zonas de irrigación y probabilidad de recuperación. Los meniscos se pueden recuperar directamente, esto lo vamos a hablar ahorita, en un tiempo bastante prolongado si está en esta área, en la parte más externa. En la parte más interna ya es un daño completo, ya sería básicamente un daño de menisco y habrá que hacer un reemplazo. Pero en estas dos áreas hay una posibilidad de recuperación y por ende también hay una posibilidad de alto dolor. Por eso en algunas cirugías prefieren algunos médicos o cirujanos optar por extirpar toda esa zona, porque como hay bastante inervación en esa zona, el dolor es prolongado y la rodilla, digamos que a no ser que la tengamos mucho tiempo quieta, y si ya vieron biomecánica de ligamento y tendones, tenerlos bastante tiempo quietos genera debilidad y probablemente un daño mayor. Prefieren optar por quitar la zona o la parte que está dañada en la parte más externa, cuando no es muy grande. Si es muy grande, pues ya toca una operación un poquito más compleja o reemplazar directamente la articulación. ¿Listo? Ahora tenemos la área de los meniscos, ya lo mencionamos, las zonas que tienen mayor irrigación. Esto básicamente es del libro de Marban. Ahora, ¿para qué están los meniscos? Porque, sabemos que tenemos los meniscos, pero ¿para qué sirven? Directamente es para la fórmula de presión. Si tenemos un área bastante grande, la presión va a ser menos. Y si tenemos poquita área, la presión va a ser mayor. Recuerden como lo que dijimos, si 2 personas pesan 50 kilos, pero una tiene un tacón y otra tiene una bota, y usted le coloca la mano a ambas personas, aunque pesen lo mismo, pues la que probablemente le atraviesa la mano es la del tacón, porque el área es más pequeña. Entonces la presión básicamente es indirectamente proporcional al área. Si yo tengo un peso o un área más grande, la presión va a ser menor. Si yo tengo un peso con un área pequeña, la presión va a ser mayor. Entonces, aquí, si no tuviéramos menisco, pues la presión sería extremadamente alta y toda la fuerza se dirige a un solo punto. Si tengo más área, pues la fuerza se dispersa en varios puntos con menor magnitud. Entonces, no dañaría un área específicamente. Ahora, recuerdan que le dijimos lo de los cóndilos. Si un cóndilo, pues, genera más presión de un lado, pues básicamente va a haber más carga de ese lado que del otro lado.
¿Listo? Pero la idea normal es que ambos meniscos básicamente me dispersen las cargas de igual magnitud. Ligamentos, tenemos dos ligamentos, tenemos el colateral medial, que básicamente miren que llega fibras al menisco, y el colateral lateral, y el ligamento menisco femoral, pero eso no, y los cruzados, pero ya sabemos que el cruzado sí está en la parte anterior. Bueno, acá tenemos el ligamento tibial anterior, aquí están con sus dos fibras, hay más fibras para el menisco medial. Ahora, aquí vemos que tenemos un ligamento en una posición normal, una extensión. En una extensión, los ligamentos laterales o colaterales están tensionados. A una flexión moderada, a un ángulo casi medio, pues básicamente está un poquito más suelto. Y la tensión va a ser por los ligamentos los profundos o los cruzados. Aquí ya cambia el trabajo. Los ligamentos cruzados en una extensión pues están prácticamente estables, no están muy distendidos tampoco, pero tampoco tan tensionados, porque la tensión va a estar en los ligamentos colaterales. Pero en una flexión, básicamente por eso es que los ligamentos los ligamentos cruzados se lesionan, ya sea una flexión excesiva o una extensión excesiva, o un movimiento anterior o posterior de la tibia o fémur. Ya lo vamos a ver después. Bueno, aquí llego enseguida. El ligamento cruzado anterior. Recuerda que el ligamento cruzado anterior está en la parte anterior de la tibia y la parte posterior del fémur. ¿Y cómo se dañaría? Hay que imaginarlo, no hay que leerlo, porque, en el sentido de que siempre que vayan a aprender mecanismos de lesión, hay que imaginar qué va a pasar. Y esta imagen es importante. Miren que está aquí y está fijo acá. Aquí no se va a mover. Si yo, por ejemplo, la tibia la ruedo hacia adelante, el ligamento que está acá adelante, por ejemplo la tibia, vamos a hacer ejercicio 1 acá, lo voy a nomenclar. 1, el ligamento tibial anterior, si yo llevo la tibia hacia adelante y esta parte fija, aquí se va a estirar. Ahora el ligamento tibial posterior, pues si yo lo llevo hacia adelante, pues se va a acercar. Entonces aquí no hay lesión en el ligamento meniscal posterior, el ligamento tibial cruzado posterior, sino en el ligamento cruzado anterior, porque si lo llevo hacia adelante se va a estirar demasiado y se va a romper. Ahora, si por el otro lado, ligamento cruzado anterior va a ser el número 1, ligamento cruzado posterior va a ser el número 2, ¿ok? Yo llevo el fémur hacia atrás. Si yo llevo el fémur hacia atrás y esta parte está fija, pues el ligamento cruzado posterior va a quedarse quietecito, pero el ligamento cruzado anterior va a estirarse bastante, lo cual puedo lesionarlo. Entonces, el ligamento cruzado anterior puede lesionarse por un movimiento de traslación anterior de la tibia o un movimiento de traslación posterior del fémur. ¿Claro hasta ahí? Espero que sí. Ahora vamos a ver del segundo ligamento, que es el ligamento cruzado posterior. Ese es un 2, no es una Z. Es lo contrario. Si yo, por ejemplo, esta parte está fija y llevo la tibia hacia atrás, pues el ligamento cruzado anterior va a acercarse, entonces no haría nada. Pero el ligamento cruzado posterior va a alejarse y probablemente va a tensionar y se puede desgarrar. ¿Listo? Y si hago lo contrario, dejo la tibia estática y el fémur lo llevo hacia adelante o lo roto hacia adelante, pues el ligamento cruzado anterior se va a acercar. Pero el posterior lo que va a hacer básicamente es estirarse y posiblemente dañarse. Entonces, el ligamento cruzado posterior se limita el movimiento de traslación posterior y limita el movimiento de traslación anterior. O sea, miren cómo está cubierto todo. Flexión y extensión del movimiento principal de la rodilla. También hay una rotación, pero eso lo vamos a ver después. Esta rotación es dada por el cóndilo medial, que permite esa leve rotación, que también lo pueden limitar estos dos ligamentos, dependiendo de si está en inicio o final. Pero lo que quiero que analicen en esta parte es que los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior me coactan ambos movimientos. O sea, la rodilla está fuertemente estabilizada en la parte interna. Aquí vemos algo importante, que es básicamente el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior en los movimientos de flexión. No vamos a nomenclar mucho acá porque varía dependiendo del movimiento. ¿Listo? Pero esto sí es importante. Es así, me gusta esta imagen. Este es el eje donde se inician los tendones. Los ligamentos. El ligamento colateral lateral se inserta un poquito acá adelante. Listo, vamos a darle el origen acá. Ahora, si yo hago una leve flexión hacia este punto, pues ambos ligamentos se acercan. Imaginemos acá, esto acá y esto acá. Si este es mi punto inicial y estoy acá, estoy estirado. Pero si yo muevo la tibia hacia acá, pues estoy más cerca. Por ende, estoy más relajado. Pero si yo lo llevo bastante hacia atrás, está otra vez alejado. ¿Listo? O sea, en esta posición de extensión y flexión excesiva, ligamentos laterales están tensos. Y
el ligamento anterior básicamente estaría más dúctil. ¿Qué ligamento es? Básicamente hablamos de los colaterales y también hablamos del ligamento tibial anterior. El ligamento tibial anterior, ya dijimos que si está en extensión, pues básicamente estaría tenso. Si lo llevamos a una leve flexión, pues estaría dúctil, pero una flexión completa vuelve a tensarse directamente. Igual con los ligamentos cruzados. Los ligamentos laterales, dependiendo de cómo se orienten o en qué movimiento, van a tensarse más que el otro. Y aquí está el movimiento menisco. Los meniscos básicamente en la artrocinemática y osteocinemática van a seguir el movimiento de la rodilla. Los ligamentos cruzados acá. Y prueba: si yo tengo una lesión del ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado anterior lo que no puede hacer es limitar este movimiento. Si yo hago este movimiento anterior y la tibia se me va, pues tengo lesión del ligamento cruzado anterior. Y si yo, ¿qué hace el ligamento cruzado posterior? Pues limita el movimiento posterior de la tibia. Y si yo hago este movimiento, se empujo la tibia, pues va a salir positivo. Ahora, hay una trampa que básicamente es que la de cajón anterior, pues puede que salga positiva en ambos. Listo, puede que salga en flexión y extensión, porque básicamente como está coartado en flexión, como lo vimos acá, vemos que en una leve flexión pues no limita tanto el movimiento, y si de esta posición nosotros lo rotamos hacia anterior, pues va a salir positivo, y si lo rotamos hacia posterior también va a salir positivo. Ya, y no es que esté lesionado los dos ligamentos, es que solamente la posición no es apta para la prueba. Por eso es que se tienen que hacer a unos ángulos específicos. Normalmente si hacemos la angulación, sería unos 45 grados aproximadamente, de 45, algunos lo miden en no 90, en unos 60 grados también, pero lo recomendable sería unos 45 a 55 grados. Listo, esta es la tensión muscular, esto lo vamos a volar, estos son los ejes, esto varía dependiendo del ligamento, esto lo vamos a ver, no después, esto lo vimos, así que no voy a repetir. Bien. Parte de los músculos, aquí vemos que hay una gran variedad de músculos. Este músculo que está aquí es el importante, que lo vamos a ver ahorita, que es el músculo popliteo. Este es el músculo que me permite la rotación o el desbloqueo de la rodilla. Este es el músculo, es la llave de la rodilla. También lo vamos a ver ahora. Listo. A ver. Osteocinemática. Tenemos grados de libertad en dos planos. El plano sagital, que solamente es movimiento de flexión y extensión, y el plano horizontal, que solamente es rotación. Aquí coloqué flexión, esto es rotación. Déjenme borrar aquí enseguida. Rotación. Bien. La flexión es de 35 grados y la extensión básicamente sería hiperextensión, porque ya aquí hablamos más de 0 grados. Hiperextensión de 5 a 10 grados. ¿Listo? Y básicamente la rotación sería de 40 a 45 grados, un movimiento de 2 a 1, o sea, más para la rotación externa que para la rotación interna, porque ya directamente el cóndilo femoral, el medial, está orientado a rotación externa. Ahora, la osteocinemática va a depender si es de cadena cinemática abierta o de cadena cinemática cerrada. Recuerden que una cadena cinemática abierta es lo distal moviéndose lo proximal, y la cadena cinemática cerrada es lo proximal moviéndose sobre lo distal. Ahora, aquí vamos a ver solamente movimientos de flexión, y extensión va a ser lo contrario. Ejemplo, tengo una extensión con una hiperextensión. Como es cóncavo sobre convexo, la rodadura y el deslizamiento va a ser hacia el lado del movimiento, y el menisco va a ir hacia el lado del movimiento. ¿Listo? Y va a haber una rotación lateral, porque va hacia externo. ¿Listo? Ahora, si yo estoy haciendo el mismo movimiento de extensión, pero en cadena cinemática cerrada, aquí la rotación es hacia medial. Y usted dirá, mierda, pero eso me confunde. No, porque si vemos los dos meniscos, y si esto es lo que se mueve, si este menisco de por sí sigue la forma, pues como el menisco sigue la forma, va a rotar hasta externamente. Pero como el cóndilo ya tiene la forma, pues básicamente tiene que rodar internamente para coaptarse. Esto se ve mejor en otro video, que es cuando ya tengo los dos meniscos o la articulación, para que vean cómo se mueve. Porque si eso se mueve hacia adelante, él tiene que hacer primero una rotación básicamente interna. ¿Listo? Rotación hacia la parte interna. Ahora, en la parte contraria, que sería la flexión, es básicamente lo mismo. Y acá básicamente es algo convexo sobre algo cóncavo. Entonces, si yo hago una rotación, el movimiento hacia anterior, pues el deslizamiento va a ser posterior. ¿Listo? El deslizamiento va a ser posterior. La artrocinemática básicamente
en la rotación existen dos, en cadena cinemática abierta, cadena cinemática cerrada. La de cadena cinemática cerrada es la más peligrosa y más lesiva. La de cadena cinemática abierta se hace básicamente solo cuando hay una flexión, solamente se puede hacer en flexión. Y tenemos una rotación básicamente externa y una rotación interna. Fuerzas laterales. Esto de fuerzas laterales son básicamente lo que coaptan o mantienen estable la posición de la rodilla. Si todas estas dos fuerzas, las fuerzas laterales, por ejemplo, son de 10, 10, 10, 10 y esta es de 50. Esta se anula entre sí y el movimiento va a ser de arriba hacia abajo. Ahora, si yo tengo más fuerza en un basto más que en el otro, por ejemplo, aquí tengo 20, aquí ya haría 30, pues esta fuerza iría la rodilla un poquito más hacia anterior o hacia superior y un poquito hacia lateral, o sea, va inclinándose un poquito. Ahora, si yo tengo más fuerza de este lado, pues iría inclinándose un poquito, o sea, las fuerzas se van contrarrestando entre sí. Aquí están los ejes, dependiendo del músculo va a un diferente eje. Cualquier músculo que esté mayormente fortalecido, o sea, ya sea el vasto medial, vasto lateral, recto femoral, vasto intermedio, básicamente por eso es que es más fuerte la fuerza ascendente, porque como todos estos músculos van a la parte vectorial, todo va hacia arriba, entonces todas estas se juntan hacia arriba. Las laterales son las que se estabilizan. Estabilidad patelar. Bien, recuerdan lo que dijimos de la estabilidad patelar. Un paciente con artrosis de la articulación patelofemoral, normalmente se le recomienda que haga flexiones incompletas. ¿Cómo así? Si la flexión estaría completamente o a un ángulo mayor, va a coartar todo lo que es la parte del cartílago patelar en todo lo que es el cóndilo femoral y va a haber más desgaste. Entonces haría un movimiento leve, una flexión leve, porque miren que la presión cuando aumenta es mayor y va a coaptarse porque tiene que pegarse directamente la patela al fémur, y esa presión que hace el músculo es mayor, lo cual me generaría un mayor desgaste. Voy a leer lo que dice arriba. Esta fuerza de compresión patelar se debe al aumento del cuádriceps para controlar el movimiento y por la dirección de los vectores del cuádriceps y del tendón patelar. Ahora, función de la patela. La patela ya dijimos que da una mayor área porque necesita un mayor brazo de palanca. Ahora, función de la patela, básicamente en cadena cinemática abierta y en los torques. Déjenme acomodar acá. Esto es curioso. Resulta que si usted está sentado y los pies están flotando en un movimiento de 90 grados de flexión, pues no va a haber presión, la patela no hace mucho esfuerzo. Pero si usted hace una leve extensión a unos 45 grados, ven que el torque, básicamente, el torque flexor aumenta, porque este torque lo que quiere es que la gravedad lleve la rodilla o todo lo que es el pie hacia abajo. Y usted lo que quiere es llevarlo hacia arriba. Tenemos un movimiento horario y un movimiento antihorario. Ahora, si usted lo extiende completamente en 0 grados, pues o mayor grado, o sea, una hiperextensión, pues el brazo básicamente va a llegar al eje de gravedad del hueso, que sería la mitad de la tibia, y va a aumentar la fuerza que tiene que hacer el cuádriceps para impedir el movimiento horario, haciendo un movimiento antihorario. Ejemplo, si aquí la fuerza que está ejerciendo la gravedad en la parte de mitad del eje de la tibia es de 50 newton, pues el cuádriceps tiene que hacer una fuerza, voy a poner 50, pero es mayor por la palanca, pero bueno, tiene que hacer una fuerza de 50 newton para estabilizar esa zona, básicamente un ejercicio isométrico. Aquí, pues básicamente si hay una fuerza de 10, pues él haría 10, y aquí él tendría 0 y 0, ¿listo? Dependiendo de en qué ángulo se encuentre en cadena cinemática abierta el cuádriceps, hay mayor tensión. Por eso es que en las máquinas de gimnasio, la máquina de extensión es una máquina que la usan bastante para fortalecer el cuádriceps. Y por eso hay que tratar de llevar el cuádriceps hasta el mayor punto posible para que haya mayor tensión. Pero incluso trabajándolo en un ángulo moderado, pues va a tener bastante tensión de fuerza. ¿Listo? Y no va a variar directamente. Un paciente con artrosis de rodilla o osteoartrosis de la articulación patelofemoral puede hacer esta máquina en gimnasio, pero puede hacerla de este ángulo nada más para que disminuya un poquito la presión patelar que vimos acá. ¿Listo? Porque varía en el ángulo. Miren que acá el ángulo es menor, pero igual sigue haciendo fuerza el cuádriceps. Ahora en cadena cinemática cerrada es lo contrario. Si usted está en una extensión completa, pues no hace esfuerzo. Pero si usted cadena cinemática cerrada, recuerden que es lo distal sobre lo proximal. Si usted hace una leve sentadilla, pues ya el brazo de palanca pues aumenta en sentido a la parte posterior de la gravedad, y aquí también aumenta mucho más, haciendo una presión a llevarlo a usted hacia posterior, hacia atrás, y usted haciendo una presión a llevarlo hacia anterior, hacia adelante para estabilizarlo. O sea,
El cuerpo lo va a llevar hacia posterior y usted quiere ir hacia anterior para estabilizar. Es una sentadilla. Una sentadilla entre más profunda, pues va a haber más tensión. Por eso que a veces los pacientes cuando llegan a una zona profunda demasiado, pasan dos cosas. O les falla la cadera y es una retroversión pélvica y la zona lumbar se puede lesionar, o de aquí ya no llegan más y dejan caer el peso hacia atrás, o el peso lo lleva hacia atrás completamente. Por eso a veces lo que hacen de ayuda mecánica es llevarlo hacia adelante, manteniendo un poquito los ejes. ¿Listo? Pero ya igual, si usted se mueve mucho hacia adelante, pues básicamente la extensión lo va a llevar hacia adelante y probablemente chocar con lo que se encuentra más cerca. Esta tabla básicamente es la función patelar en ambos y los torques. Acá tenemos todo lo que es el torque máximo y el movimiento. Lo que vemos acá de este lado solamente son las extensiones y acá es la flexión, que ambos son movimientos. Y esto que vemos es el porcentaje básicamente de gasto energético. La parte media para ambos, ni para ti ni para mí, son 45 grados aquí y 45 grados aquí. Son como que lo más estable para cualquier paciente que tenga una lesión. Usted lo varía 45 grados, ya sea en cadena cinemática abierta o cadena cinemática cerrada. Ahora, lo que pasa aquí es lo siguiente. En un ángulo de 90 grados, ya sea en sentadilla, ya sea sentado, si usted básicamente aumenta hacia una extensión en cadena cinemática cerrada, pues básicamente va a aumentar la presión. En cadena cinemática abierta. Y si lo hace en cadena cinemática cerrada, pues va a disminuir la presión. Ambos están flexionados, pero si usted se extiende en cadena cinemática cerrada, pues ya no tiene presión. Y si usted se extiende en cadena cinemática abierta, pues ahí va a tener más presión. Es básicamente la fórmula. Ahora, para terminar, para que no se haga tan largo, son estos dos, que básicamente son los torques extensores dependiendo del músculo. Vamos a hablar del cuádriceps. Llevo casi 40 minutos hablando, hablo bastante, sí. El cuádriceps básicamente tiene una presión dependiendo del ángulo en que se encuentre. Si usted va a hacer una sentadilla, y si es una sentadilla muy profunda, el máximo torque o la capacidad de tener un torque disminuye bastante. El ángulo perfecto que es para torque y fuerza son en ángulos de 45 grados y 60 grados. ¿Cómo así? Pues miren acá, el torque que tiene el cuádriceps aquí es igual al torque que tiene el peso. Entonces, esta posición sería casi 50-50. Listo. Pero aquí el torque es menos. Aquí tengo menos torque del cuádriceps y tengo más torque del peso. Aquí haría mucho esfuerzo el cuádriceps. Aquí entonces la tabla me dice que de 45 a 60 grados va bajando el torque. Estos son los momentos perfectos para yo meterle bastante peso y que la ventaja mecánica me ayude a subirlo. Ejemplo, si voy a subir 100 kilos y lo hago aquí, pues ya puedo dividir el peso. Si yo, imagino que yo puedo con 100 kilos, pero si yo subo estos 100 kilos en esta posición, pues básicamente mi cuádriceps va a hacer demasiado esfuerzo sobre la patela y puedo dañarlo, puedo generar mucha más presión en la articulación porque no tiene bastante torque. Entonces tiene que hacer el doble de contracción muscular o la fuerza para sostener y aplacar la articulación. O sea, no es cuánto peso manejo, es cómo lo utilizo dependiendo de mi articulación y las patologías que tengo. Aquí, como estamos hablando de patología o de paciente en fisioterapia o en kinesiología, es importante llevarlo a los pacientes en estos dos ángulos. O sea, estos son ángulos perfectos para que con una fuerza moderada, pues básicamente no lesione tanto la articulación, porque no va a hacer tanto esfuerzo como tal, porque ya tiene una palanca casi igual. Pero si, por ejemplo, yo tengo un ángulo casi cero, pues básicamente el torque va en contra mío, porque miren que el torque del eje del cuerpo va hacia adelante. Aquí tampoco hago mucha fuerza, porque sigue teniendo más ventaja la fuerza. Ejemplo, si tengo una barra aquí, pues su peso va hacia adelante y el torque va a ser casi igual. Listo, entonces va a ser como incluso hasta negativo si me voy mucho hacia adelante. Entonces el torque va yéndose a mi favor dependiendo del grado de movimiento en que esté la rodilla. Listo. Ahora, estos 5 grados todo es pura flexión. Aquí no estoy haciendo como hiperextensión, porque hiperextensión ya sería para acá. Entonces sería contándolo de una leve flexión, más o menos así. ¿Listo? Estos deben saber usarlo bastante porque aquí vemos una sentadilla muy profunda, aquí una sentadilla poco profunda. ¿Listo? Ya sabemos que los 45 grados son perfectos para, aquí 45 grados, que es esto que está acá, para ambos. Es la posición como más óptima, donde el cuádriceps se trabaja y no va a haber tanto gasto energético. Ahora, en los isquiosurales básicamente es lo contrario. Ya los isquiosurales de por sí, como están en extensión, con solamente 5 grados en la máquina de extensión, con solamente 5 grados, que sería este pequeño ángulo de aquí,
ya estoy trabajando bastante bien los isquiosurales, o sea, no tengo que hacer el rango completo. Ya con ese leve movimiento de supertensión es bastante. Por ejemplo, en la máquina de extensiones, cuando ustedes ya tienen los pies así, ustedes están acostados y la máquina tiene el peso acá arriba, por ejemplo, es una máquina que ustedes la llevan hacia flexión, perdón, la máquina de flexión. En este punto ustedes ya están relajados, pero cuanto más vayan aumentando el ángulo de la extensión, va a aumentar la presión. Si ustedes tienen los pies casi aquí, pero no tocan el suelo y tienen el peso, pues básicamente es donde van a producir tonco, o sea, va a haber más presión. Ahora, si es el peso muerto, ya con una leve flexión, pues ya van a tener ese aumento de peso. Si lo llevan completamente hacia la extensión, pues ya se neutraliza. Y eso sería todo. De igual pueden hacer preguntas, las diapositivas se les pueden ir mandando y que les vaya bien, pueden repasar la clase y la práctica, que es viendo esto directamente en un salón, pues se van a hacer después, se van a ir subiendo los videos de todos estos ejemplos, porque esto es teoría, se ve mucho mejor en la práctica, porque esto hay que verlo. La biomecánica es más que todo verlo, no tanto a memorizar acá, porque no se da a entender. O sea, trato de dar la mejor de mí para que entiendan, pero lo mejor es verlo en vivo. Entonces voy a tratar de subir los videos en vivo y explicar estos dos conceptos en vivo. Muchas gracias.